Buenas tardes. Disculpen, Hola, profe. Hola, profe. disculpen la demora, pero me costó mucho lograr la Buenas tardes. conexión. Bien. Bueno, yo pensaba arrancar con glucólisis, pero veo que están bastante atrasados con todo el resto también, ¿no? ¿O es idea mía? Sí, profe. Sí, profe, estamos un poco. Sí, ya lo noto. Bueno, Profe, todavía faltan corregir trabajos, ¿no? sí, exactamente. Pero me llama la atención que todos tienen el mismo error, o por lo menos, salvo excepciones, todos se equivocan en lo mismo. Y es como que lo tuvieran copiado. Eso no me agrada. Me parece que sería bueno que cada uno hiciera su propio trabajo y no que estuvieran, digamos, todos con el mismo libreto. Por lo menos cambien las palabras. ¿Qué quieren que les diga? Sería interesante leerlo de otra manera. Bien. El otro día les hablé del mapa metabólico. Mapa metabólico, o también llamado rutas del metabolismo. Yo. No sé si se ve la pantalla. Sí, profe, se Sí, ve. se ve. Bien. Sí, profe. Entonces, si se puede hacer algún zoom, ustedes podrán ver que son un montón de reacciones. Pero hay un eje central. Y ese eje central es el que corresponde a glucólisis, formación de... Después fíjate porque dio 96% el rendimiento. Ahí dice el Webster entre 97 y 103, no hay que justificar. ¿Qué sucede? Bien, entonces, tronco central es la glucólisis, que es el metabolismo de la glucosa. La glucosa es el alimento número 1 para las células, por lo tanto, es la forma más rápida de conseguir energía a nivel celular. Este punto intermedio entre la glucólisis y lo que viene después, que es el ciclo de Krebs, es la transformación del piruvato en acetilcoenzima A. Hasta acá, todo esto es citoplasmático, es decir, se produce en el citosol. De aquí en adelante se produce en la mitocondria. O sea, el piruvato ingresa a la mitocondria y ahí sufre la transformación en acetilcoenzima A. Y luego viene el ciclo de Krebs, que se produce en la matriz mitocondrial. Y a continuación tenemos la cadena respiratoria que se produce en la membrana interna de la mitocondria. Es decir, todo el proceso de transferencia de electrones se produce en la membrana interna de la mitocondria, hasta llegar al oxígeno del aire, que es el último aceptor de los electrones. Están más o menos ubicados los distintos metabolismos. Por acá los de los hidratos de carbono, luego de los lípidos, aquí el del nitrógeno, de los aminoácidos. O sea,
en cada parte de este póster tenemos un montón de reacciones y de hecho muchas veces productos de algunas reacciones pasan a otros metabolismos. Ustedes verán que hay distintas líneas que indican que hay interacción entre diferentes partes del metabolismo. Bien, yo quería que ustedes vieran lo que es. Si van a internet, van a encontrar seguro mapas metabólicos, hay un montón, así que elijan alguno que les venga bien y utilícenlo para buscar reacciones que normalmente vemos en los medios biológicos. Bien, entonces, todas las rutas metabólicas que acabamos de ver son las que integran el metabolismo intermedio. En el metabolismo intermedio están las reacciones de degradación y también las reacciones de formación de los compuestos necesarios para la célula. Es decir, la síntesis de los componentes celulares. Bien. Profe, perdón, esta sería la etapa 2, ¿no? Exacto. Ok. El metabolismo intermedio es la etapa 2. ¿Por Está qué bien. vimos nosotros la etapa 3 primero? Porque lo que nos interesa es saber qué cantidad de energía se llega a obtener en cada ruta metabólica cuando llegamos hasta el final de la ruta, es decir, hasta dióxido de carbono y agua. Para eso necesitamos saber cuál es la cantidad de energía que se consigue en el metabolismo terminal. Y eso lo vimos. Vimos que dependiendo de los potenciales, se podía hacer un cálculo del delta G de las reacciones de oxidorreducción. Y de hecho, en el ciclo de Krebs, lo que se consigue son un conjunto de 4 coenzimas reducidas, 3 NAD y un FAD. Esas 4 coenzimas reducidas van a la cadena respiratoria. Y en la cadena respiratoria, ¿qué sucede? Se reoxidan, y, es decir, transfieren los protones y electrones para que luego se forme el agua al final de la cadena y quedan reoxidadas las coenzimas para volver a actuar en el ciclo de Krebs o en el resto de los metabolismos intermedios. Bien. ¿Cuál es la cantidad de energía que se consigue? Dijimos que el rendimiento a nivel celular es de menos del 50%. Por lo tanto, si nosotros hacemos un cálculo desde una coenzima reducida, que puede ser el NAD reducido, hasta el oxígeno, y creo que teníamos un problema y lo hicimos, tenemos la posibilidad de saber qué cantidad de energía en joules o en kilojoules se genera en esa transferencia hasta el oxígeno. Entonces, para el NAD se consigue una cantidad de kilojoules de tal manera que se pueden sintetizar
Recuerden que la única manera de manejar la energía dentro de la célula es transfiriendo la energía al ATP y el ATP después la distribuye. Es decir, se acopla a todas las reacciones endergónicas. Entonces, lo que se necesita es saber por cada NAD qué cantidad de energía se produce y qué cantidad de ATP implican esa cantidad de energía. Y creo que vimos que para un NAD se consiguen tantos kilojoules que corresponden, considerando que el rendimiento es de 47%, entonces se consiguen 3 ATP. Se pueden sintetizar con la energía que proviene de la reoxidación de un NAD, 3 ATP. El FAD tiene un potencial mayor que el NAD. Por lo tanto, la diferencia hacia el oxígeno va a ser menor y entonces no se puede alcanzar a 3 ATP, solamente se pueden sintetizar 2. O sea, por cada NAD, 3 ATP, por cada FAD, solamente 2. Bien, y por cada uno de los citocromos, un solo ATP. Pero nos interesa fundamentalmente el NAD y el FAD, que son los dos que traen energía en los factores de reducción desde todo el conjunto de reacciones del metabolismo intermedio. Dar en consideración. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí, profe. Bien. Sí, profesora. Correcto. Entonces, nos queda bien claro, por cada NAD, 3 ATP, por cada FAD, 2 ATP. ¿Por qué nos interesa eso? Porque vamos a ir viendo cada una de las reacciones metabólicas, de las rutas, como por ejemplo la ruta que recorre la glucosa hasta llegar a dióxido de carbono y agua. Pero entre medio tenemos todo el proceso del metabolismo intermedio hasta llegar a ingresar al ciclo de Krebs. Así que vamos a ver primero todo el proceso de degradación de la glucosa hasta piruvato, que es el punto, digamos, en el cual cambiamos de ámbito, pasamos del citosol a la mitocondria, y entonces allí vamos a ver si por acá tenemos bien, vamos a glucólisis entonces. La vía glucolítica implica que haya glucosa en la célula. Y la glucosa no normalmente requiere proteínas transportadoras de la membrana. Esas proteínas transportadoras de glucosa se denominan GLUT, o sea, glucosa y transporte. Hay muchas proteínas de este tipo, todas tienen que ver con el lugar donde actúan
el tipo de tejido, el tipo de cinética, y recuerden ustedes que la glucosa, que es un azúcar, tiene que ver con una hormona muy importante, que es la que controla el azúcar en sangre, que es la insulina. Y entonces también en esas transportadoras de glucosa tiene importancia si la insulina tiene que ver con esa cinética del transporte. Bien, entonces acá tienen ustedes todos los tipos más comunes, pero fíjense que acá hay un término que ustedes ya conocen. ¿Qué es el KM? La afinidad. Claro, tiene que ver, o sea, el KM es un parámetro de una enzima, ¿no es cierto? El parámetro de la enzima implica una relación con la afinidad de la enzima por la glucosa. En este caso, entonces, si tenemos la enzima tiene KM alto, entonces va a trabajar con ese transportador y naturalmente dependerá del valor de la KM con cuál transportador tendremos la posibilidad de hacer ingresar la glucosa a la célula. ¿Para qué tiene que ingresar la glucosa a la célula? Para entregar la energía que trae en su estructura. O sea, dependiendo de cuál es el tejido, se verá si hay alta afinidad por la glucosa o baja afinidad por la glucosa. Muy bien. La glucólisis es una ruta que tiene dos fases. La primera fase es consumidora de energía, es decir, que utiliza ATP, gasta ATP. ¿Para qué? Para que la glucosa permanezca dentro de la célula, tiene que estar fosforilada, es decir, tiene que ser un éster de fosfato. ¿Por qué? Porque cuando está libre, así como ingresó, puede salir. Por lo tanto, no es conveniente que salga si la célula necesita glucosa. Entonces, inmediatamente va a colocar un fosfato en la molécula para que esa glucosa permanezca dentro de la célula y pueda ingresar a la ruta metabólica que corresponde. Hay varias, no solamente la glucólisis. Aclaro algo. Siempre para ingresar a una ruta metabólica, un compuesto necesita un poco de energía. En algunos casos, mayor cantidad de energía. En otros casos, alcanza con poca cantidad de energía. Este es el ejemplo de relativamente poca cantidad de energía, que sería un éster de fosfato. Los ésteres de fosfato no son ricos en energía, pero alcanza esa energía para que la glucosa ingrese a la vía metabólica de la glucólisis. Y ahí hemos gastado un ATP por cada molécula de glucosa.
A continuación vemos que hay otro gasto. ¿Por qué? Porque acá hay varias etapas. Y en esas etapas hay un cambio, acá lo vemos, no sé si se alcanza a ver, vemos que la glucosa puede transformarse en fructosa y ya no es una molécula hexagonal, como en este caso, sino que acá tenemos, recuerden que en la fructosa el carbono anomérico es el carbono 2. Por lo tanto, el carbono 1 es un alcohol, está formando la misma estructura que el carbono 6. Y el primer fosfato ingresó en el carbono 6. Pero todo el proceso implica romper la glucosa, que tiene 6 carbonos, en 2 porciones de 3 carbonos cada una. Pero no podría hacerse a partir de la glucosa. Por eso se cambia a fructosa, y la fructosa, este es el cambio, isomerización, y la fructosa tiene la posibilidad de ingresar un segundo fosfato en el carbono 1. Entonces nos va a quedar, con costo de otro ATP, nos va a quedar una molécula que tiene 2 ésteres, uno en el carbono 1, otro en el carbono 6, y esta será la 1,6, fructosa 1,6 bis porque son 2 fosfatos. Ahora la estructura de esta molécula, que es lo que tenemos acá tenemos el carbono 6 con los 2 fosfatos puestos, y es posible la ruptura en 2 triosas. ¿Qué eran las triosas? Eran los hidratos de carbono de 3 carbonos. Por lo tanto, nos quedan 2 triosas, cada una con un fosfato. Pero una tiene el carbonilo en el carbono 2, la otra en el carbono 1 tiene un aldehído. Por lo tanto, no son iguales, pero son isómeros. Y el compuesto que va a continuar todo el proceso es el gliceraldehído, que tiene fosfato en el carbono 3. Gliceraldehído 3-fosfato. Pero la dihidroxiacetona fosfato puede transformarse en gliceraldehído. ¿Cómo lo logra? ¿Cómo se transformaba la glucosa en fructosa y viceversa? A través de la formación de un N-diol, ¿se acuerdan? Bien, acá pasa exactamente lo mismo. Y la dihidroxiacetona fosfato se puede transformar en gliceraldehído 3-fosfato, es decir, que de aquí en adelante el resto del proceso es lo que vemos acá, 2 moléculas de 3 carbonos, cada una con un fosfato, y atención que se produce una serie de reacciones, que son varias, en total son 10 reacciones en la glucólisis, y por esta parte, que es la fase 2, vamos a recuperar moléculas de ATP. O sea, hemos gastado 2. Vamos a ver cuántas se recuperan.
De hecho, ustedes ven acá que dice 2 ADP que se transforman en 2 ATP y después otra vez lo mismo. Quiere decir que en total serán 4, pero como hemos gastado 2, nos quedan solamente 2. Bien, entonces, ¿qué pasa con ese gliceraldehído? Es el que va a sufrir la única oxidorreducción de toda la glucólisis. Hay una sola oxidorreducción y es el gliceraldehído el que se va a transformar el aldehído en ácido carboxílico. Y como ya hemos visto nosotros en el ciclo de Krebs, que cuando un aldehído se transforma, se oxida a ácido carboxílico, puede liberar suficiente energía como para formar una unión de alta energía. ¿En dónde lo vimos en el ciclo de Krebs? No pretendo que se acuerden, pero sería bueno. Entonces, se liberaba cuando se producía la unión con una coenzima A, se formaba la succinilcoenzima A. Bien, en este caso se forma un compuesto que es un anhídrido entre el ácido carboxílico, que es el ácido glicérico, y el ácido fosfórico. Hay fosfato inorgánico en el medio que puede formar un anhídrido en esa posición. Quiere decir que nos va a quedar el 1,3-difosfoglicerato. Ese 1,3-difosfoglicerato, que es lo que tenemos acá, va a ceder, porque acá tenemos una unión de alta energía en el anhídrido, va a ceder el fosfato a un ADP para formar ATP. ¿Y qué es lo que va a quedar? Va a quedar el ácido glicérico con un fosfato éster en el carbono 3. Bien. Quiere decir entonces que ya tenemos ganado, como teníamos 2 moléculas de gliceraldehído, tenemos ganado ya 2 ATP. A continuación, el 3-fosfoglicerato va a cambiar, fíjense que acá hay un oxidrilo en carbono 2, va a cambiar la posición del fosfato del carbono 3 al carbono 2. Es una isomerización, una mutación también. Y vamos a tener el 2-fosfoglicerato. Ese 2-fosfoglicerato, si pierde agua entre el carbono 2 y el carbono 3, entonces va a formar un doble enlace. Y eso es lo que llamamos fosfoenol piruvato. Ese fosfoenol piruvato tiene una unión de alta energía en el enol, es decir, en el oxidrilo que está unido a un carbono con doble enlace. Cuando se hidroliza, libera suficiente energía como para mandar ese fosfato a un ADP y formar ATP. Como estos son 2 moléculas cada vez, nuevamente tendremos 2 ATP que se van a formar a partir del fosfoenol piruvato. Y queda el piruvato libre. O sea, punto final de la glucólisis es el piruvato. Vamos a
vamos a cortar ahora y vamos a recuperar después y lo vamos a ver en detalle cada una de las reacciones. ¿Alguna pregunta? No, profe. No, profe. No sé si me pudieron seguir. Sí, sí, sí. Sí, sí, profe. Bien. Estas imágenes podrían, sí, están en internet, digamos así, toda la esquemita de cómo se va pasando de una molécula a la otra. Ahora la vamos a ver porque también la tenemos en las rutas de que yo les subí a la plataforma. Ahora cuando volvamos las vamos a ver, una por una. ¿Volvemos a entrar, profe, entonces? ¿Cortamos Sí. este? Cortamos Genial. este y volvemos a entrar. Buenísimo.